Bien, hermanos amados, esta última alabanza, que todo sea para la gloria de Dios, y es por su gloria. Sí, hermanos amados, en este día y la serie que hemos iniciado desde marzo de este año, que toda la gloria sea a Yahweh de los ejércitos, nuestro Padre Celestial, por su palabra, que nos ha permitido enseñar y enseñarnos este tema que hoy vamos a compartir en nuestra serie Volveos a Dios con todo nuestro corazón, con arrepentimiento sincero. Bienvenidos también ustedes ahí, hermanos amigos, en el canal del ministerio, que usted se dispone hoy a ser bendecido por nuestro Padre Celestial. Siempre mi anhelo es que el Espíritu Santo les permita entender lo que hoy compartiremos, porque escrito está en el Evangelio que las cosas del Espíritu solo se pueden entender con el Espíritu Santo. Así dijo nuestro Mesías. Bien, entonces, el tema que vamos a compartir hoy es nuestro caminar, restaurarnos con arrepentimiento. Y como dije al principio del inicio de este culto virtual en vivo, el arrepentimiento tiene que venir a nuestra vida ese día en que Dios nos escoge, nos elige y nos da su don de salvación. Es ese día que comienza su gracia de arrepentimiento. Y en este marco, el arrepentimiento, hermano amado, no es una decisión humana. No es decir, yo me arrepiento de esto y porque se me inspiró decirlo, me arrepiento. No, hermano amado. El arrepentimiento es como un bautismo que por gracia Dios concede a quienes, como les dije, Él elige, escoge, para que Él pueda derramar en nuestras vidas y en las vidas de varones y mujeres gracia, su don de salvación. Ambos tienen que ir de la mano, arrepentimiento y salvación. Y Él lo concede. Por eso, recordemos lo que ya hemos compartido en algunos momentos. Busque usted el capítulo 5 del libro de los Hechos. Y en el versículo 31, como ya hemos dicho, si somos nosotros por la fe hijos de Abraham, las bendiciones que recibe Israel también nos alcanzan. Hechos 5, versículo 31. A este mismo, o sea, hablando de Jesús, Dios lo ha constituido príncipe y salvador. Y lo ha exaltado con su diestra. ¿Para qué? Para conceder a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Se da cuenta que es Dios quien concede eso. Es una gracia de Él para iniciar en la vida de un varón y de una mujer, justamente, transformación y cambios y perdón de pecados. Nosotros no podemos asumir la posición de Dios y decir, sí, yo tengo arrepentimiento, y no lo tiene. El arrepentimiento es una vida de transformación y de cambios.
continuos. Restaurarnos para arrepentimiento, y es aquí donde vamos a ir un poco a refrescar y ampliar el por qué debemos volvernos a Dios con arrepentimiento sincero. Restaurarnos con arrepentimiento, con esa gracia de Dios, no es que tengamos que volver a un punto de partida personal o tradicional. No es querer volver a un momento en que estaban bien las cosas y quiero volver a ese momento. No, tampoco es tradicional, tampoco es volver en alguna circunstancia ministerial que se recibió o que se dio, o pensar que esa doctrina es buena. No, hermano amado. Restaurarnos con arrepentimiento consiste en salir de un lugar espiritual y entrar a la fe verdadera. Eso es restaurarnos con arrepentimiento. Es comenzar a conocer a Dios con su patrón bíblico. Esto es algo que muchísimos creyentes seguramente no les han enseñado. Existe un patrón bíblico que Dios dispuso desde los tiempos de Isaías. Por eso ese patrón bíblico, que ya lo hemos comentado, pero vamos, siempre es bueno que usted sepa lo que dice Isaías capítulo 2, versículo 3. Dice, de Sión saldrá la ley. Sión es Israel. Y de Jerusalén la palabra de Dios. Eso debemos tenernos nosotros, los gentiles, por decir los que no hemos nacido en Israel, tener muy presente que la Biblia, que la palabra de Dios que estamos enseñando, que estamos meditando, que estamos obedeciendo a esa palabra vino de Israel y de Jerusalén salió la palabra de Dios, como nos los confirma en el libro de los Hechos. En el primer capítulo, Jesús les dijo a sus discípulos que estén en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo en ellos y les sean testigos de él, primero en Jerusalén, y luego le dijo, hasta los confines de la tierra. ¿Por qué? Porque Israel es el pueblo de los pactos, es el pueblo de los patriarcas, es la nación de los pactos, es la nación de donde Jesús el Mesías nació. Y en Jerusalén levantó sus testigos a fin de que den testimonio de él, primeramente en Jerusalén y luego hasta los confines de la tierra. Con esto quiero decir que el principal maestro, la principal cobertura de un gentil tiene que ser un testigo de Jesús el Mesías, levantado en Jerusalén. Fueron levantados, pero a mediados, como ya les dije, del siglo III se suspendió, y recientemente, al 2025, será pues 7 o 10 años atrás, o 11 tal vez, nuevamente nuestro Padre Celestial, Jesús nuestro Mesías, comenzó a levantar testigos de él primeramente en Jerusalén. Hoy, bajo el principio y hasta los confines de la tierra, han comenzado ya, como le dije, hace unos 10 años probablemente, algunos de ellos, según el idioma donde Dios les envía, y comenzar a realmente conocer a Dios, a traer la unidad del Espíritu. Eso es lo que nos permite a nosotros
conocer a Dios realmente. Este patrón de Dios para conocer la palabra de Dios, ¿qué nos permite? Aquí está el tema principal dicho desde marzo en que comenzamos esta serie. El principal tema, el principal objetivo, la finalidad de volvernos a Dios, escuche bien, es para restaurar el cuarto templo de Dios. En las primeras partes de esta serie, ahí usted le invito a que lo vea. Es muy importante, hermanos amados, en estos días, porque la tradición tiene diferentes entendimientos que es volverse a Dios. De repente he escuchado la gran mayoría que volverse a Dios, tienes que volver, dice, a ese momento en que recibiste y aceptaste a Jesús el Mesías porque te emocionaste, comenzaste a emprender tus cursos de estudios bíblicos, eras un congregante extraordinario, pero de pronto dices, bajó. Eso no es volverse a Dios. Volverse a Dios es restaurar en la vida, en el caso de nosotros los gentiles, restaurar en nuestra vida, el cuarto templo de Dios. Y en Mateo 5:17, que muchas veces lo comparto, ¿por qué? Porque ahí Jesús nos está diciendo que Él no había venido a abolir o a quitar la ley, ni a lo que los profetas hablaban. Él no había venido a eso, sino a cumplir. Y ahí está el tema, cumplir. Para nosotros poder entender la ley y los profetas, que son cosas del Espíritu Santo, tenemos que en nuestra vida tener el Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. Si no, puede suceder que no se entienda, que no se comprenda, que no haya firmeza y que en un momento de aceleración se desacelere. La vida de un creyente redentivo, gentil, es una vida de transformación, es una vida de cambios. Eso es lo que hay que tener muy claro. Cuando Jesús vino, Él vino a cumplir la ley y Él vino a cumplir lo que los profetas decían de Él. Y para eso, hermanos amados, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para poder entender eso. Y es así que entendiendo que volvernos a Dios tiene que ver con restaurar nuevamente el cuarto templo de Dios. ¿Por qué cuarto templo? Ya en un momento, creo que en 2, 3 ocasiones hemos comentado cuál fue el primero, cuál fue el segundo, qué será el tercero que aún no se construye, pero desde el tiempo de los apóstoles, el cuarto templo de Dios comenzó a restaurarse, pero se suspendió por siglos y recientemente, como les dije, hace 10 años, nuevamente ha comenzado a restaurarse. En los libros de los profetas Zacarías y Ageo, después que el pueblo judío, es decir, la tribu de Judá, que fue cautiva ahí en Babilonia, y fueron puestos en libertad, ya usted sabe un poco la historia, por el rey persa. Aproximadamente el año 520 salió un grupo de allí, juntamente con los profetas Zacarías y Ageo, salieron. Y tuvieron un llamado, salir de un espacio para ir a levantar
el templo de Dios. ¿En dónde? En Jerusalén. Bueno, así fue en ese momento. En el libro del profeta Zacarías, y es ahí donde el Espíritu nos permite entender, encontramos el camino para restaurarnos en arrepentimiento. Ahí está como el profeta Zacarías, que lo leeremos en un instante. Y el profeta Ageo, ambos juntamente, Dios les daba profecías, nos revela un gran tema el profeta Ageo. Y el tema central en su libro es el anuncio de la restauración del templo de Dios. No del el cual o el por qué salieron ese grupo de judíos hacia Jerusalén, sino que Dios les dio al profeta Ageo cuál era el templo que realmente Dios quería que se restaure. Vamos a leer Zacarías, capítulo 1. Fuera tan amable, hermanos amados, búsqueles, bien interesante tenerlo al frente. Zacarías, capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 2 al 6. Recuerdo en una alabanza dice, el mudo hablará. Sí, el mudo que no tiene la palabra de Dios, hablará la palabra de Dios. El ciego, pero el ciego que está espiritualmente, comenzará a ver el conocimiento de la palabra de Dios. Y hermanos amados, y los oídos serán abiertos, pero para escuchar la voz de Dios. Y eso cuando ocurre, cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas y como dijo un día Jesús, anunciando quién era, el tabernáculo de Dios con nosotros, dijo que de nuestro interior iban a correr ríos de agua viva. Reciba más río, hermano amado. Y usted de ríos también. Vamos entonces a Zacarías 1, versículos del 2 al 6. Yahweh se encendió en ira contra sus padres con gran furor. Aquí le está hablando al pueblo de Israel, a los padres de los hijos de ese momento de Israel. Pero también nos alcanza a nosotros, como ya le dije, por la fe somos hijos de Abraham. Versículo 3. Diles, así dice Yahweh de los ejércitos. Vuélvanse a mí, declara Yahweh de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes, dice Yahweh de los ejércitos. Y no sean como sus padres, a quienes les predicaron los profetas de la antigüedad, diciendo, así dice Yahweh de los ejércitos, arrepiéntanse de sus malos caminos y de sus malas acciones. Dice, sin embargo, no escucharon ni me obedecieron, declara Yahweh. El arrepentimiento, hermano amado, es una gracia de Dios para que un creyente se vuelva de sus malos caminos y de sus malas acciones. Esto permite que nuestro Padre Celestial, eso es volverse a Dios, a salirse de un espacio espiritual
que no es el espacio espiritual de Dios, salir de ese lugar con arrepentimiento sincero. Es decir, reconocer, Dios, necesito transformación, necesito cambios, porque parece que este camino o caminos que sigo o acciones que estoy haciendo no son las correctas. Y dice que esa generación no escuchó ni me obedeció. Pues, hermano amado, es el tiempo de escuchar y es el tiempo de obedecer, declara Yahweh. En el libro del profeta Ageo, como les dije, hay un tema central. El anuncio, escuche bien, de la restauración del cuarto templo de Dios. Leer el libro de Ageo no es pensar que lo que Dios quería tenía que suceder en ese templo, que iban a levantar un grupo de aproximadamente, y se fueron 44,000, que salieron de Babilonia y tuvieron que levantar el cuarto templo. No. Ageo estaba profetizando lo que realmente Dios quería hacer. Por eso, ¿qué tuvo que hacer? Profetizar que Dios tenía que estremecer los cielos, estremecer los mares, estremecer la tierra seca y a todas las naciones. ¿A fin de qué? De traer al deseado de las naciones, quien sería el cuarto templo, el tabernáculo de Dios con nosotros. Hemos tenido un par de domingos donde, incursionando en cómo la fiesta de tabernáculos se cumple en Jesús nuestro Mesías, y ahí en el capítulo 7 de Juan, cómo nos ilustra el evangelista Juan de que en el octavo día, en ese día en que todos los judíos esperaban, después de haber realizado en el templo el levantamiento del agua, que era poner agua y poner vino en el altar, esperaban que mediante esa acción de la ley tenía que venir la lluvia temprana. ¿A fin de qué? De refrescar los campos y de iniciar un nuevo ciclo agrícola. Pero Jesús el Mesías dice que se levantó, mientras ellos esperaban lluvia, Jesús les iba a decir quién era el agua que ellos deberían esperar. Pero no entendieron. Y él dijo que todos aquellos que tengan sed y vengan a él, dice, de su interior iban a correr ríos de agua viva, en pleno octavo día de la fiesta de tabernáculos. Y el Espíritu Santo nos permite entender que en él se cumplía la fiesta de tabernáculos, porque él es el tabernáculo de Dios con los hombres. Él es el templo de Dios con los hombres. Él es el cuarto templo de Dios con los hombres. Y es lo que nos dice Ageo en el capítulo 2. Busque usted Ageo capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 6 al 9. Porque así dice Yahweh de los ejércitos. Aún, una vez más, o sea, ya había habido una vez, pero Dios le inspiraba al profeta Ageo decir que una vez más tenía que estremecer los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Estremeceré, dice, a todas las naciones.
y traerán lo deseable de todas las naciones. Y llenaré de gloria este templo. Interesante, ¿no? Declara Yahweh de los ejércitos. Iba a llenar de gloria ese templo. Y muchos pueden pensar un templo físico. No es un templo físico. 8. Mía es la plata y mío es el oro, declara Yahweh de los ejércitos. 9. Y la gloria final de este templo. No olvide estas palabras. Y la gloria final de este templo será mayor que la primera, declara Yahweh de los ejércitos. Y aquí viene algo bien interesante que un día les compartí. Creo que hace 3 domingos. Y creo que este último domingo también. Que cuando uno entiende a quién se está refiriendo el profeta Ageo, cuál es ese templo que va a ser lleno de la gloria de Dios, y cuál es más adelante que esa gloria final de este templo, dice, va a ser mayor que la primera, dice así, y daré paz en este lugar, declara Yahweh de los ejércitos. Cuando un varón, cuando una mujer, hablando de nosotros como congregación, cuando una casa de restauración ha entendido quién es el tabernáculo de Dios con nosotros, quién es el templo de Dios con nosotros, cuál es la gloria que ese templo de Dios tiene, hermanos amados, empieza un camino de paz. Dice, y daré paz en este lugar, donde esté el tabernáculo de Dios con nosotros. Espero me haya entendido. El primer estremecimiento, porque aquí el profeta Ageo habla de una vez más. El primero, ya hemos enseñado en las primeras partes de esta serie, ocurrió en el primer templo construido por Salomón. Ese fue el primer templo, fue la gloria de Dios, pero en un lugar. Vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 7. Versículo 1, vamos a leer hasta el 3. Después de que Salomón terminó de orar, puede usted leer de Segunda de Crónicas, especialmente los versículos 6, 7 y 8 y hasta el 9, y usted va a encontrar ahí mucha información. Pero vamos a lo central de la primera gloria de Dios. Después de que Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió los holocaustos y los sacrificios. De acuerdo a la ley tenían que ser eso. Y la magnificencia de la gloria de Yahweh llenó la casa. Y los sacerdotes no podían entrar a la casa de Yahweh porque la magnificencia de la gloria de Yahweh llenaba la casa. Y cuando todos los hijos de Israel vieron que había descendido el fuego y que la magnificencia de la gloria de Yahweh había llenado la casa, cayeron con su rostro en tierra sobre el pavimento y adoraron, diciéndose unos a otros, demos gracias a Yahweh porque Él es bueno y su misericordia es para siempre.
Este primer templo, el primer templo de Dios en los tiempos de Salomón, llenó ese templo que fue construido por manos de hombre, fue lleno de la gloria de Dios, pero en un solo lugar. Pero el profeta Ageo nos da otro entendimiento, qué es lo que realmente Dios quería. Por eso, Dios tuvo que poner un cimiento para este cuarto templo de Dios, que es Jesús, nuestro Mesías. Por eso el llamado de hoy es: reconstruyan el cuarto templo de Dios en muchos lugares, muchos lugares. Hermano amado, siempre hay en la mente que el templo tiene que ver con una construcción física. No. Si Jesús el Mesías es el templo, el tabernáculo de Dios, quiere decir que Él es el templo. Él es Dios con nosotros. Porque Jesús es Dios. Y lo que Él, y aquí eso lo vamos a estar enseñando el domingo próximo, cuando Él resucita, comienza a construirse la Israel espiritual. Ya usted debe saber, pero lo vamos a amplificar mucho conectado a esto de hoy. Entonces, iniciada la reconstrucción de la Israel espiritual y suspendida a mediados del siglo III, ya hemos hablado los motivos, y reiniciada recientemente, puede ser aproximadamente 8 o 10 años, nuevamente ha comenzado a reconstruirse la Israel espiritual desde Jerusalén, por causa de los testigos de Jesús el Mesías. Y si se reinicia, hermanos, la Israel espiritual, es porque se está reiniciando también la reedificación del cuarto templo de Dios. Y ese cuarto templo de Dios está personificado en Jesús, nuestro Mesías. Dios en él y el Espíritu Santo en él. Vamos a leer por qué nos dice el profeta Ageo que la gloria final de este cuarto templo de Dios va a ser mayor que la primera. Y esto hemos dicho que esa gloria final va a suceder en cielos nuevos y tierra nueva. Es decir, después de los dos grandes eventos de Mateo 24, la gran tribulación y el gran juicio de Dios, donde estos cielos y esta tierra ya no serán los mismos. No es que el mundo desaparezca, sino lo que va a ser destruido es la carne en la vida de las personas. Porque Dios no acepta en la vida de un varón y en la vida de una mujer la carne, o que sea carnal. Ya usted sabe lo que es el carnal, o sea, vivir como este mundo de hoy vive. Vamos a leer entonces cuándo sucede la gloria final. Y ahí usted se va a dar cuenta de lo que estamos hablando. Como decía, oído, ojos, atentos, pero los espirituales, los oídos espirituales y los ojos espirituales. Apocalipsis 21. Vamos a leer
versículo 1, 2 y 3. Apocalipsis 21, versículos 1, 2 y 3. Dice, luego vi cielos nuevos y tierra nueva, porque los primeros cielos y la primera tierra había pasado, ya les expliqué, y el mar no existía más. Usted póngase en su imaginación cuántos hemos revisado en nuestra vida estudiantil y hasta ahora, profesional o hasta ahora, cómo es el mundo, ¿no? Dice que está rodeado por aguas, que son los mares. Pero acá dice que el mar ya no va a existir. Suena impresionante. ¿Cómo será ese momento? Dios nos permita estar allí. Y eso justamente tiene que ver con nuestro caminar, restaurándonos en arrepentimiento continuamente. Versículo 2. Y dice que aquí el apóstol Juan, en su visión, dice, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, mientras descendía de Dios. ¿A dónde va a descender? A las tierras de Jerusalén de hoy. Claro, después de toda una transformación y cambios que tienen que suceder. Quitados los antiguos cielos y la tierra pasada. Ya les he dicho que no es nada físico, es espiritual. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, mientras descendía de Dios, preparada como novia, ataviada para su esposo. Y escuché una potente voz del cielo que dijo, he aquí, o sea, la nueva Jerusalén, la ciudad santa, que decía, he aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres. La nueva Jerusalén, la ciudad santa, es el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo. Y Dios mismo con ellos será su Dios. Esto es después del milenio, para que usted se fije en el contexto, ¿no? He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo, la nueva Jerusalén. Si usted recuerda, hermanos amados, quiénes van a formar la ciudad santa, la nueva Jerusalén, investigue mucho. Eso tiene que tenerlo muy presente. Pero la principal llave hoy es nuestro caminar, restaurarnos continuamente con arrepentimiento. Y Él habitará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo con ellos será su Dios. Y aquí viene. Y aquí dice que el apóstol Juan dice, no vi templo alguno en ella, porque Yahweh mismo, el Shaddai, el Todopoderoso y el Cordero es su templo. ¿Se da cuenta, hermanos amados? Este es el cuarto templo en su momento de gloria final, de su gloria final mayor que la primera. Mucho más grande, intensa y sobre todo en muchos lugares, en muchas personas. 23. Y la ciudad no necesitaba de sol ni de luna para que la ilumine, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lámpara. Y las naciones que hayan sido salvas, andarán en medio de su luz, y los reyes o los gobernantes de la tierra de ese momento
le van a traer su magnificencia y el honor de las naciones. Hermano amado, ¿qué escenario de una nueva tierra? Ya no habrá pecado, ya no habrá guerras, no habrá mares, solamente la nueva Jerusalén, ahí en la Jerusalén física de hoy que descenderá. Y dice que las naciones que hayan sido salvas, cuando habla de naciones, podemos entender lo que puede ser alguna nación con algún nombre, pero naciones en el término hebreo son comunidades, son grupos, son congregaciones. Dice que andarán en medio de esa luz. Hermanos amados, hoy, octubre 2025, cuando tomamos la determinación de volvernos a Dios con todo el corazón y con arrepentimiento sincero, tenemos que tener la claridad que es para restaurar el templo de Dios en cada uno de nosotros. Ese es el cuarto templo de Dios. Esa es la Israel espiritual en la cual nosotros los gentiles creyentes nos injertamos, porque la rama natural son los hijos de Israel mesiánicos, que comienzan a ser ya desde hoy, hace 10 años, los testigos de Jesús, nuestro Mesías, primero en Jerusalén y luego hasta los confines de la tierra. Pero hermano amado, hoy, como estamos, si queremos llamarle, no en los cielos nuevos ni en tierra nueva, estamos en los cielos viejos y en la tierra vieja, por decirlo así, existe un pecado que va contra el mismo cuerpo de un varón y de una mujer que se opone a la restauración de ese cuarto templo de Dios. Dijimos, y aquí voy, hermano amado, el espíritu de los postreros días. ¿Cuál es el espíritu de los postreros días? La tolerancia. Y quiero darte un ejemplo práctico con el permiso de mi hijo Jorge Armando. Práctico. Estábamos el día viernes, porque yo tengo la particularidad de que cuando mis hijas salen de vacaciones y se incorporan ya, por ejemplo, en este caso, una de mis hijas reinicia sus actividades ya laborales este lunes. Yo les invito a un desayuno en un lugar que siempre vamos, ahí en la Plaza San Miguel, lugar agradable, ¿no? Y de pronto le llega a mi esposa a su celular una foto que mi hijo se había ganado un premio. Y en la bolsa estaban los Avengers, ¿no? Usted sabe que ellos son los héroes que botan a los enemigos, ¿no? Y en uno de sus regalos que había recibido, decía contra los enemigos. Y uno puede comenzar a pensar, uy, ¿qué es eso? Algo extraño, ¿no? Pero después él nos explica lo siguiente. En la entidad que él trabaja, hubo un concurso. Y mi primogénito lo ganó. Pero ¿cuál era el objetivo de ese concurso? Mire usted, aquí va. Justamente que tiene que ver con no ser tolerante.
El motivo era que el profesionalismo que desarrollaban el personal tenía que ser un profesionalismo de no poner en riesgo, a, en este caso, a la entidad. Y el otro tema es de que no tendría miedo de corregir a quienes no sigan los procesos. Porque mi hijo me explicaba que cuando el proceso se salta, indudablemente el resultado es débil. Bueno, creo que todos sabemos eso. Entonces, ahí entendí la simbología de los Avengers, bueno, en el sentido como ellos lo entienden, que es un héroe, interesante, ¿no? Que tiene sus capacidades profesionales para no poner en riesgo a la entidad con sus labores. Segundo aspecto, y tiene el valor, o sea, no teme decirle a tal o cual lo que tiene que corregir para evitar el riesgo. Usted sabe, ahora hay muchos hackeadores que ingresan a las entidades, ¿no? Y hacen cosas que no deben hacer. Entonces, ¿eso de qué te habla, hermano amado? Y eso habla de que aquellos que no siguen el proceso son tolerantes. Pero el que sigue el proceso está en contra de la tolerancia. No poner en riesgo. La tolerancia, hermanos amados, en la vida de un creyente redentivo, te pone en riesgo su vida espiritual. Porque tolera por X motivo y no corrige. Y no corrige. Ahí está el gran error y lamentablemente la tolerancia abre la puerta a la fornicación espiritual. ¿Qué significa fornicación? Eso yo ya en un momento les hablé. La fornicación es cuando alguien es infiel al Mesías, es decir, practica caminos, toma malas acciones y empieza a recibir enseñanzas que le seducen a ser infiel al Mesías. Esto es idolatría que impide la restauración del cuarto templo de Dios. Y eso nos lo dice el apóstol Pablo, que es lo que afectaría al cuarto templo de Dios que somos nosotros, nuestro cuerpo. Vamos a Primera de Corintios. Capítulo 6. Versículo 18 y 19. Miren lo que dice. Huyan de la fornicación, porque cualquier pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. Es decir, si uno recibe a Jesús el Mesías, tiene que tener un corazón nuevo, ¿no? Tiene que tener un camino de arrepentimiento continuo. Pero ¿qué es lo que, a fin de que se reedifique, se restaure en su cuerpo, el templo de Dios, el cuarto templo de Dios? Cuando eso ocurre, hermanos amados,
es fornicación. Y mire lo que dice el versículo 19, porque aquí el apóstol Pablo les está hablando a creyentes gentiles, ¿no? Primera de Corintios, la ciudad de Corinto. No eran judíos, no creyentes gentiles. En el versículo 19 que dice, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? El cuarto templo de Dios. Donde está el Espíritu, está Dios. Donde está Dios, está Jesús el Mesías. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que mora en ustedes, a quien han recibido de Dios, y que no se pertenecen a sí mismos? Este cuerpo, hermanos amados, cuando comienza a restaurarse el cuarto templo de Dios en nosotros, ya no tenemos que pensar que este cuerpo nos pertenece. Es el templo de Dios reconstruyéndose. Y empezamos un caminar, ¿no? Nuestro caminar, restaurándonos en arrepentimiento, haciendo transformaciones y cambios en nosotros para que este templo de Dios que está en nosotros, para que el tabernáculo de Dios con los hombres en nosotros, Jesús nuestro Mesías, nos permita con perseverancia, con obediencia, un día poder estar en la ciudad santa, en la nueva Jerusalén. Hermano amado, qué importante es tener muy presente cada momento, cada instante, porque en el profeta Zacarías habla de que el arrepentimiento es de los malos caminos y de las malas acciones. Ahí es donde tiene que ocurrir transformación, tiene que ocurrir cambios, a fin de que la tolerancia, a fin de que la fornicación, la infidelidad al Mesías, se deseche de nuestras vidas y que nuestro cuerpo, templo de Dios, se reconstruya, porque tiene que reconstruirse. Nuestro templo corporal tiene que sufrir cambios, especialmente en el corazón, es decir, en la voluntad y en los pensamientos. Hermano amado, ahí en el canal del ministerio esperamos haberlos bendecido y que la gracia de Dios, el camino de la restauración en arrepentimiento, se dé en sus vidas, apreciados hermanos del canal del ministerio. Yo me quedo todavía con las casas de restauración.